¿Alguna vez te has preguntado cómo un reloj puede convertirse en un símbolo de éxito y prestigio en todo el mundo? Hoy te llevaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir la increíble historia de Rolex, la marca que redefinió el lujo y la precisión. Pero no es solo una historia de relojes, es una historia de innovación, aventura y un poquito de locura. Imagina a un joven de 24 años, Hans Wilsdorf, con una visión tan clara como un cristal de zafiro. Era el año 1905, y mientras muchos creían que los relojes de pulsera eran solo un accesorio de moda poco fiable, Hans tenía una idea revolucionaria. Quería crear un reloj de pulsera que fuera tan preciso como los relojes de bolsillo que dominaban la época. ¿Suena loco? Quizás, pero así es como comienzan las grandes historias. Hans no perdió tiempo. Fundó una empresa de distribución de relojes en Londres, pero su visión era mucho más ambiciosa. En 1908, decidió que su reloj necesitaría un nombre que sonara tan elegante como el que estaba a punto de crear. Después de probar cientos de combinaciones, se decidió por un nombre corto, fácil de pronunciar, y que según él, tenía un sonido tan suave como el tic-tac de un reloj bien afinado: Rolex. Y así nació una leyenda. Pero aquí viene lo interesante. No pasó mucho tiempo antes de que Hans comenzara a hacer ruido en la industria. En 1910, uno de sus relojes fue el primero en recibir el certificado de cronómetro suizo para relojes de pulsera. ¿Te imaginas? Un reloj de pulsera tan preciso que podía competir con los relojes de bolsillo más refinados. Aquí es donde la historia da un giro audaz. En 1926, Rolex lanzó el Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo. Y para demostrar su resistencia, decidieron hacer algo un poco fuera de lo común. Convenció a una nadadora llamada Mercedes Gleitze para que llevara un Rolex Oyster mientras cruzaba a nado el Canal de la Mancha. 10 horas en el agua helada. ¿Y adivina qué? El reloj funcionaba perfectamente al final. Esto no solo demostró la calidad de Rolex, sino que también marcó el inicio de una estrategia de marketing atrevida y efectiva que seguiría durante décadas. Y hablando de marketing, déjame contarte una anécdota divertida. En los años 30, Rolex comenzó a enviar sus relojes a pilotos de aviación de todo el mundo, con una pequeña nota que decía: «Pruebe este reloj y si no le gusta, devuélvalo». La mayoría de los pilotos no solo se quedaron con los relojes, sino que comenzaron a escribir cartas a la compañía hablando maravillas de ellos. Fue un golpe maestro. La reputación de Rolex comenzó a volar tan alto como los aviones de esos pilotos. Pero espera, esto se pone aún mejor. En 1931, Rolex presentó el rotor perpetual, un mecanismo de cuerda automática que aprovechaba el movimiento de la muñeca del usuario para mantener el reloj en marcha. Adiós a darle cuerda manualmente. Fue una revolución y desde entonces la mayoría de los relojes automáticos han seguido este principio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía enfrentó desafíos monumentales. Los materiales escaseaban, la producción se redujo, pero la determinación de Hans Wilsdorf nunca flaqueó. De hecho, cuenta la leyenda que durante la guerra, Rolex ofrecía a los prisioneros de guerra británicos un reemplazo gratuito de su reloj si lo perdían en combate. ¿Por qué? Porque Wilsdorf confiaba en que esos soldados regresarían a casa y cuando lo hicieran, su Rolex seguiría con ellos, funcionando perfectamente. Después de la guerra, lanzaron el Datejust en 1945, el primer reloj de pulsera con fecha automática. Ahora, además de saber la hora, podías estar seguro de la fecha, y lo mejor de todo, el cambio de fecha era automático, algo que ahora damos por sentado, pero que en ese entonces era absolutamente innovador. Vamos a 1953, Rolex decidió sumergirse en un nuevo desafío, literalmente. Introdujo el Submariner, el primer reloj de buceo resistente al agua hasta 100 metros. Este reloj no solo se convirtió en el mejor amigo de los buzos, sino que también estableció a Rolex como el fabricante definitivo de relojes deportivos de alta gama. En 1954, Rolex presentó el GMT Master, un reloj creado en colaboración con Pan American World Airways para los pilotos que surcaban los cielos entre continentes. ¿Sabías que estos pilotos necesitaban una forma de mantener la hora en dos zonas horarias diferentes?
Imagina volar entre Nueva York y Londres y saber la hora en ambos lugares con solo un vistazo. El GMT Master no solo solucionó ese problema, sino que también se convirtió en un símbolo del glamour de la era dorada de la aviación. Pero la conquista del aire no fue suficiente. En 1956, Rolex lanzó el Day-Date, el primer reloj que mostraba la fecha y el día de la semana escrito en su totalidad. Este modelo pronto ganó un apodo legendario, el Rolex Presidente. ¿Por qué? Porque fue el reloj elegido por líderes mundiales, desde presidentes hasta figuras icónicas como Martin Luther King Jr. y Winston Churchill. Tener un Day-Date en tu muñeca era, y sigue siendo, una declaración de poder y autoridad. ¿Y qué hay del mundo del automovilismo? Rolex también dejó su marca en la pista. En 1963 lanzó el Cosmograph Daytona, un reloj diseñado específicamente para los pilotos de carreras. Con su cronógrafo y su escala taquimétrica en el bisel, los pilotos podían medir sus velocidades con precisión. Pero lo que realmente catapultó al Daytona al estatus de leyenda fue su asociación con Paul Newman. ¿Sabías que un Daytona que perteneció a Paul Newman se vendió en una subasta por más de 17 millones de dólares? No es solo un reloj, es una pieza de historia. En 1971, Rolex presentó el Explorer 2, diseñado para aventureros y exploradores de cuevas. Su característica más destacada es una manecilla adicional de 24 horas y un bisel fijo, permitiendo a los exploradores distinguir entre el día y la noche en lugares donde el sol no brilla, como dentro de una cueva o en las regiones polares. Fue un reloj que literalmente ayudó a los aventureros a encontrar su camino en la oscuridad. En los años 90, Rolex continuó innovando. Introdujo el Yacht Master, un reloj que combinaba el lujo con la funcionalidad náutica. Pero también fue en esta década cuando Rolex comenzó a expandir su influencia más allá de la relojería. Patrocinando eventos deportivos de primer nivel como Wimbledon y la Fórmula 1, Rolex se convirtió en sinónimo de excelencia, no solo en el tiempo, sino en la vida misma. Rolex no solo es sinónimo de lujo y precisión, también de récords millonarios en subastas. Un ejemplo es el Rolex Paul Newman Daytona, que perteneció al famoso actor Paul Newman. Este reloj fue vendido en 2017 por la increíble suma de 17.8 millones de dólares, convirtiéndose en el Rolex más caro jamás subastado. La historia detrás de este reloj lo ha convertido en una auténtica leyenda. Otro reloj icónico es el Rolex Daytona Unicorn, una rareza absoluta en oro blanco, vendido por 5.9 millones de dólares en 2018. Su nombre, unicornio, refleja su exclusividad, ya que es el único de su tipo. Así, Rolex demuestra que su valor va mucho más allá del lujo. Cada reloj es una pieza de historia, un símbolo de legado y exclusividad que sigue fascinando al mundo. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de la historia de Rolex. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle un like y dejarnos un comentario sobre cuál es tu modelo favorito de Rolex. Nos vemos en el próximo video.